aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre. Y bueno, espero en verdad la estén pasando genial el día de hoy, porque chicos, lo que les voy a explicar el día de hoy está genial, porque como ya saben, todos habrán despertado el día de ayer y de repente entraron al juego y les aparece un diálogo como si hubiera un evento, y nosotros como que, pero si no hay evento en esta fecha del año. Y es exacto, tienen razón, no hay ningún evento en estas fechas del año. Pero ¿qué pasa? MGG ha incorporado un evento que ellos prometieron a inicios del año. O sea, lo prometieron como en enero, creo que fue, o febrero. Y bueno, lo van incorporando pues este mes. Y bueno, chicos, recuerdan que ellos habían mencionado en un post que pensaban incorporar un modo en el que pudieran recopilar y que todo el mundo pudiera volver a disfrutar de la historia de MGG, chicos. Y sí, MGG tiene historia, tiene lore, y este se intensificó a medida que incorporaron al personaje llamado Mutonstein. Ya saben, cuando incorporaron lo que fue el inicio de las incursiones en el juego, ya saben, desde que empezó el Dante's Infernos se nos dio a conocer de un personaje, un villano, por así decirlo, bueno, es villano, Mutonstein, que es lo que obtenemos como las fichas. Entonces, chicos, después de ese diálogo, obviamente ya les salieron misiones a ustedes. Ustedes entran al juego y tienen misiones disponibles, obviamente una. Y hoy les resaltaré, chicos, porque son muchas, pero que muchas misiones, y las recompensas están más que bien. Así que si se van al panel del juego, verán que aquí dice parche de historia, Chasing Shadows, que significa persiguiendo sombras. Este evento, como les vuelvo a repetir, consiste en la recopilación de la historia de MGG desde la salida de Mutonstein, desde hace, pues ya sería que un par de años, ¿sí? Desde que todavía incorporaron ese personaje y han venido incorporando eventos, el evento de aniversario, el evento, un intermediario de no recuerdo cuál, pero la mayoría obviamente son de aniversario, que son las partes importantes, y lo del inicio de las incursiones, amigos. En verdad, muchas cosas que resaltar. Obviamente yo estoy hablando todo esto en base al grandioso y poderoso Pokrabil. En verdad los invito a que lo sigan, a que visiten su página de Facebook. El link lo tendrán en la descripción, ya que él proporciona todo. O sea, lo que yo les voy a hablar es gracias a él. Así que, ¿qué les parece si primero les muestro las misiones? Para que se animen a hacerlas. Y les recuerdo, cada vez que avancen por misiones, les aparecerán diálogos de lo que fueron los antiguos eventos, para que vayan comprendiendo. Todavía falta información por confirmar de este evento, como que qué opción sería para recopilar la información de este evento, para que recuerden, para que sepamos el lore de MGG, porque sí, hay lore, amigos, hay historia. Así que empecemos. Aquí deben estar viendo ya la primera imagen de la primera parte de las misiones. Misiones retomando la historia. Ahí, como ven, pues tienen una primera recompensa de 2 estrellas de bronce con subir 40 niveles a tus criaturas, a tus mutantes. Luego finaliza 15 hibridaciones, que creo que es la que tengo yo por aquí, exactamente. Y te dan 15 tarros de experiencia, es lo de menos. Pero luego te dicen pasa 5 horas incubando, te dan 15 fichas Jackpot. Luego tienes esta enorme misión, chicos, que es inicia 100 contratos de laboratorios. Oh, increíble, les recuerdo hacer los de 3 minutitos. De hecho, yo me voy a poner a hacer aquí los de 3 minutitos, porque obviamente esa tarda un huevi, y te dan 25 orbes de ataque level 1, luego subir 50 niveles con los mutantes, serían 25 orbes de vida level 1, luego 3 estrellas de bronce por recaudar creo que 1 millón de créditos. O sea, esa está súper fácil. Luego lanza 15 ataques en parejas para 25 tarros de experiencia. Luego tienes la penúltima misión, que sería vender 25 especímenes. Así, ya saben, fácil, pónganse a hibridar robots y listo. 2 robots y completan rápido la de hibridación y completan rápido la de vender. Y luego matar 250 somorfos, chicos, ya saben, el gen bestia, y te dan 25 orbes de crítico level 1. Esa es la parte level 1. Obviamente, como les digo, ahí les van a resaltar diálogos para completar con la historia de MGG. Luego vamos a la segunda parte de las misiones, chicos, aquí directamente. Y ahí, como ven, las recompensas aumentan increíblemente. Te mandan a matar 125 cybers, en el cual tienes que, ¿cómo se llama?
te van a dar 4 orbes de escudo level 2, está increíble. Luego ganas 50 combates en el evento en curso, que significa el challenge, en el PvE Challenge, amigo, aquí está, el que están viendo, en Las Vegas. Debería contar ese y te dan 2 estrellas de plata. Luego, mata 175 cybers y te van a dar 2 orbes especiales level 2 de escudo, lo cual está increíble, ya saben, para combinar después y hacer level 3. Otra misión importante, completa 50 fabricaciones, te dan 10 fichas retos. Ya saben, fabricaciones se refiere al agujero negro, cualquiera, estrellas, orbes, en agujero negro, tienes que hacer 50. Luego estoy viendo aquí que gana 50 combates en curso. No sé si es una misión repetida o será para dentro de una semana. Cualquier cosa, chicos, confírmenme ustedes en los comentarios si le están saliendo todas las misiones a aquellos que ya la han empezado a avanzar. Yo no las he avanzado porque quería primero subirles un video y luego pues estar pendiente de todo. Y te van a dar 5 orbes de experiencia level 1. Luego crea orbes en el transformatron. O sea, hay que crear 30 orbes directamente en el transformatron. Level 1, level 2, level 3, level 4 si quieren. Te van a dar 3 estrellas de plata. Luego mata 150 galácticos. Te van a dar 8 orbes de fortalecimiento level 2, que vienen increíble. Luego inflige, creo que son 4 millones de daño. Creo que son 4 millones de daño, amigos. Para ver, 3, 4, 5. Es bastante. 4 millones de daño, que está bien. 20 fichas jackpot de recompensas y termina 100 combates en el PvP, una estrella de oro. En verdad esta tienen que hacerla rápido antes que termine la temporada de PvP. Échenle ganitas. Y vamos con la última parte de las misiones, chicos, que aún están más increíbles. Que como ven, gana 100 combates PvE. PvE significa jugador versus entorno. Puede ser la escalera, puede ser la campaña. Todo eso cuenta, menos el PvP, obviamente. Luego te dicen, pasa 96 horas incubando, amigos, y te van a otorgar lo que son 3 orbes de velocidad level 3. Por cierto, en el último post de MGG anunciando lo de este evento, están dando un link de regalo de un orbe de velocidad level 3. Así que vayan, cliquenle a ese link de regalo. Y ojo, no olviden dejar sus reacciones en todos los posts de MGG, chicos, para apoyar el juego. No olviden reaccionar a los posts, a las publicaciones que haga el juego en su página oficial, para ayudarlos, amigos, para ayudarlos. Luego, gana 100 combates en el último evento en curso. En el actual, o no sé en cuál será, te van a dar 5 orbes de crítico level 3. Luego, mata 150 sables, 7 estrellas de plata, rellenar 50 barras de mutosterona, 20 fichas reto. Está increíble, amigos, 20 fichas reto está increíble. Rellenar barras significa o los rellenas con objetos o los rellenas en combate. También funciona rellenar la mutosterona de los mutantes en combate, para que sepan ese dato. Luego, subir 100 criaturas de nivel sería una estrella de oro. Esto significa que 100 niveles en total de tus mutantes que suban de nivel. Luego miren amigos. Gana 300 combates en el PvP. No. Nos van a dar 2 fichas de reactor. En realidad vale la pena, pero 300 combates en el PvP es bastante. Aquellos que están farmeando pues la tienen muy fácil. Luego, ganar 125 combates en el PvP, que también está difícil, pero a la vez se puede hacer fácil en realidad. Nos van a dar una estrella de platino. Y luego, por última misión, tenemos pasa 5 horas incubando, otras más para 8 orbes de experiencia level 3, que vienen increíble para subir nuestros mutantes. Así que estas son todas las misiones, amigos. En verdad, una recompensa muy buena. Tenían rato que no metían un evento así de interesante, aparte del de Pascua, que estuvo chido, más que todo por los bugs. Pero este evento está muy bien, amigos, porque nos van a explicar todos los diálogos de la historia de que recurrió en MGG en estos 2 últimos años, desde que entró el personaje Mutonstein, desde que entraron las incursiones, ya que de eso trata. El Mutonstein trajo las incursiones, que fue el reto para los Psycho Capitanes, y obviamente para los personajes que tenemos en el juego, como ya saben lo que es Darwin, Eva y el Neo Urban o Barón Urban, como le quieran llamar, que nos apoyan aquí en el juego. Así que, amigos, díganme qué opinan de estas misiones, díganme qué opinan de este evento, díganme si ya han avanzado, si han leído ya los diálogos, más que todo el diálogo de Octopia, que dice literal, así dice el chat. Lo cual está increíble. En verdad, muy pronto espero adelantarle de esto, que nos informen mucho más si van a incorporar lo que es una pestaña de referente a repasar la historia, como por lo menos
Tal vez en otro video, amigos, hable de los posts de Pocraville, porque Pocraville ya incorporó la historia del juego. Tal vez les hable de esto ya. Pocraville ya subió varias imágenes el año pasado recalcando la historia del juego para aquellos que no lo sabían. Por lo menos, voy a mostrárselo, chicos. No sé cuánto tiempo llevo de video, llevo 10 minutos, voy a hablarles de ello. Primero, todo empezó con las incursiones. ¿Qué dice? Aquí les voy a mostrar las imágenes, espero la puedan ver HD. Dice, Trevor y Missy anuncian en TV o en televisión un nuevo torneo mundial de mutantes. La novedad del torneo es que ahora serán bajo tierra, arenas subterráneas y con mutantes desconocidos. Urban terminó en prisión, pero el pueblo decidió perdonarlo ya que tuvo un acto heroico con Eva. Eso se refiere a cuando Neo Urban pues, se volvió malo, se volvió mamadísimo y ven al Neo Urban por allí, ¿se acuerdan? De ese modo Urban desiste de sus planes y decide ayudar a Eva y a Darwin a mantener el control de Ciudad Genética. ¿A qué se refieren a esto, chicos? Que antes el principal villano de MGG, chicos, a los inicios del juego era el Neo Urban, el personaje que ven en mis miniaturas, pelo blanco, con lentecitos raros. Él era un villano hasta que se convirtió en Super Saiyajin, con eso de la mutosterona o el mutógeno, vamos a decir así. Y pues fueron derrotados en un evento, nosotros los derrotamos en un evento. Y bueno, por eso ahora lo vemos en nuestra terraza desde hace tiempo porque se unió a nosotros. Luego dice, se rumoreaba la presencia de nuevos mutantes que habitaban el mundo subterráneo. Incluso se hablaba del mutante salidos del mismísimo infierno. Un torneo sin precedentes está por ocurrir y Darwin comenzó a investigar. Esto fue en la incorporación de las incursiones, chicos. Por eso, casualidad, Dante Inferno, mutantes salidos del infierno. En las sombras, un misterioso personaje vigila este suceso. El torneo comienza y Eva presiente que algo está ocurriendo detrás. Le pregunta a Urban si sabe algo y él dice que esta vez él no ha hecho nada. Sospechan del malo, obviamente que ya no es malo. Y todo esto hace referencia a la incorporación de Mutonstein. La atracción del nuevo torneo es el nuevo mutante llamado Dama del Crepúsculo, un mutante que solo habita en las sombras. Alguien la ha rescatado de la oscuridad y la ha traído a la arena, por eso solo anuncian que se vienen tiempos tenebrosos. Eva y Urban habían hecho las paces, Darwin también había decidido pasar por alto todo e iniciar un nuevo camino en Ciudad Genética. Cuando descubren que el torneo subterráneo, Urban cree saber quién está detrás. Neo Urban era el único que conocía a Mutonstein, por si no lo sabían. Así que pasemos a la siguiente página, que fue cuando metieron el evento de aniversario del 7º año, creo que fue la cosa. Creo, o me estoy equivocando. Dice, un símbolo extraño también ha aparecido por toda la Ciudad Genética, una especie de triángulo dorado que evoca a una pirámide, pero nadie entiende qué significa la famosa pirámide. Todo se sale de control cuando en un combate toda la arena es destruida. Darwin no reconoce al mutante que lo hizo y lo llama Mago de la Singularidad, que este salió creo que en el año 2018, ¿no? Creo que salió en el 2018. Urban reconoce al nuevo mutante llamado Animus de Realidad y revela que su creador es el profesor Mutenstein. Yo le digo Mutenstein y es Mutenstein. Su antiguo mentor que ha vuelto a Ciudad Genética era el mentor de Urban. El profesor Mutenstein había estado trabajando en la creación de Animus de Realidad, pero sus planes van poco más allá, superando su paradero y es desconocido. Pero Urban sabe de lo que él es capaz. Darwin comienza a investigar todo sobre el extraño mutante, pero no consigue nada, ya que tiene encriptada su información genética. Pero Urban confirma sus sospechas. O sea, ya aquí, ya obviamente todo se confirmó que era plan de Mutenstein y de lo que podría venir. Luego metieron lo que fue el evento aniversario del 2020, chicos, cuando metieron a Missy Despierta. Creo que fue lo del 2020, ¿no? Si no me equivoco. O 2021. Estoy mal. No, mentira, perdón. Sí fue del 2020. Trevor es el primero en darse cuenta que Missy estaba distinta. Entonces ella libera unos tentáculos de su cuerpo y lo ataca. Trevor huye despavorido y pide ayuda a Eva y a Darwin, chicos. Aquí, mientras surgía el verano del 3020, Missy partió hacia las pirámides de Egipto de vacaciones. Pero al volver ya no era la misma. Aquí el juego ya nos había explicado mediante Facebook que Missy se había ido de viaje a las pirámides y cuando volvió pues ya estaba toda bufiada, le bufiaron los pechotes y bueno, no, le bufiaron y le incorporaron. Ya deben de conocer la mutante Missy Despierta, que dice, la energía maligna de Missy es tanta que despierta al mutante protector de los sueños, quien la fulmina con un rayo. Missy vuelve en sí y decide aprovechar sus nuevos poderes y compañía. No, protector de los sueños machista. La fulminó. Todos se dan de cuenta que es Mutonstein quien está detrás de los inmersos, detrás de todo. Encontrar videos en su cuerpo, algo así.
gracias a la ayuda de Darwin puede controlarla. Eva, Darwin y Urban no podían creerlo. Missy era un mutante y estaba generando el caos. Y Eva reúne ayuda. Urban se prepara para la lucha. Urban también, al igual que Darwin. Y se lamentan por tener que enfrentarla. Eso sí recuerdo. Ese evento fue pues como que tenía el mejor lore, ya que Missy estaba incluida. Luego en verdad se incorpora el evento del próximo año, chicos, de Pirámide, que dice: Darwin y Urban buscan incansablemente el laboratorio secreto de Mustonstein y finalmente lo encuentran en un lugar inhóspito y alejado, Egipto. Trevor había localizado a Mustonstein para entrevistarlo y conocer qué había pasado con Missy, pero él le reveló algunos planes, pero Trevor no regresó a Ciudad Genética. Con la unión de todos logran vencer a Mustonstein, aunque luego se dan de cuenta que era un holograma y que el profesor no se encontraba allí cuando ya se había unido Eva Fachera, los mutantes anteriores y todos ellos. En una gran pirámide se encuentra nada más y nada menos que el laboratorio de Mustonstein, así que Eva y Darwin, Urban y Missy parten de inmediato a detener al profesor, lo cual lo vence fácilmente. Eva utiliza a la terrible Arcángel y Urban libera a Diablo para unirse a la batalla. Este evento fue muy facha, amigos, cuando se nos unía Diablo y Arcángel, aunque primero peleábamos con ellos. Porque estaban, pero primero peleábamos con otros mutantes. Ok. Además, Darwin logra sacar al mago de la singularidad y al Animus de realidad para una dura batalla contra la mascota de Mustonstein, el mutante Octopia. Que esa es la mascota. La mascota de Mustonstein es ahora un mutante llamado Octopia. Los psicocapenadas, apoyados por Eva, logran derrotar a este mutante, pero el profesor ha huido. Y ahora vamos con la última imagen, chicos. Disculpen que se haya hecho todo esto muy largo. Dice: un objeto con forma extraña emanaba con luz extraña que armonizaba con un lugar lejano. Darwin, Eva y Urban llegaron hasta un extraño lago donde el guardián los esperaba, Caronte. Aquí es cuando salió el evento de Caronte con el evento del Exoceleste, que salieron después, obviamente. Tras la misión en la pirámide, Eva y compañía no encontraron a Mustonstein, pero Darwin halló un extraño objeto brillante que hacía resonancia con algo muy lejano. Tras librar la batalla con Caronte y los Psycho Capitanes, Darwin, Eva y Urban se dan cuenta que la resonancia del objeto es cada vez más fuerte. Al mismo tiempo, Trevor reaparece en TV, esta vez anunciando una fuerte ola de frío. Entonces, uniendo fuerzas con varios Psycho Capitanes, los mutantes poseídos por el frío fueron disipados, pero el extraño objeto brillaba con más y más fuerza. Por alguna razón, Mustonstein estaba manipulando al mutante llamado Exoceleste Álgido, el cual generó la ola de frío más fuerte que se haya visto en Ciudad Genética, pero más extraña fue la reaparición de Trevor en TV anunciándolo. Caronte entregó otro objeto similar a Darwin. Luego de esto, tras la batalla con Exoceleste, Darwin descubre que estos objetos sirven para controlar mentes. Ahora la búsqueda de Mustonstein continúa, o sea, aquí se intensificó, ya se sabe que los planes de Mustonstein van a mayores. Así que amigos, díganme qué opinan. Espero muy pronto se aclare lo de la historia mediante el juego para pues mostrar una mejor interfaz. Eso es lo que yo quiero. ¿Qué significa, chicos? Esto significa que para este evento de aniversario se viene heavy, se viene pesado, se viene poderoso este evento de aniversario. Y lo más probable es que puede que ya tengamos por fin el uso de las fichas Mustonstein, chicos. Vamos a tener el uso de las fichas, eso es lo que yo especulo. Y se viene un desarrollo muy grande para el evento de este aniversario que se aproxima, chicos, para el mes de agosto. Recuerden, mes de agosto se viene evento de aniversario junto con el descuento del 80% de Evo y otras cositas, pero principalmente ese evento. Queremos saber el uso de las fichas Mustonstein y mucho más. Así que en verdad, amigos, espero les haya gustado el video. Disculpen que haya sido un video más largo de lo normal. En realidad fue mucho más largo de lo normal. Y en verdad, muchas gracias por el apoyo y espero muy pronto explicarles mejores cosas cuando se anuncie una interfaz o se mejore una forma más dinámica de explicar todo esto. Pero les recuerdo, mientras hagan las misiones les van a aparecer diálogos desde que se incorporaron las incursiones y desde que pasaron los eventos de aniversario de estos 2 años y otros eventos como creo que fue el de Halloween y otras cositas. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Dejen su poderoso like, suscríbanse y sin más nada que decir, ¡adiós!
he plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, that's all. Ride with the mob, suck a nigga, that's all. Ride with the mob, suck a nigga, that's all. Hey yo, I'm an ex-fine, why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get taller, so he streamed me when he